esta feria del libro tan reconocida, un stand junto con Cáritas. En esta oportunidad queremos presentar a nuestro obispo Monseñor Héctor Tardelli, que realizará la presentación de los libros de los mensajes de la Virgen posteriores a 1990 y el libro Escritos y Pensamientos Míos, escrito por la señora Gladys Quiroga de Mota. Queremos entonces darle la bienvenida a Monseñor, quizás en un hecho único en esta Feria del Libro, donde él va a exponer aquí en esta aula magna, y también él es reconocido en todo el episcopado argentino como el obispo de la Virgen, y realmente acertadamente, porque nuestra ciudad San Nicolás en todo el mundo ya es reconocida como la ciudad de María. Le damos entonces la bienvenida y le invitamos a pasar adelante. Con un fuerte aplauso lo recibimos a Monseñor Héctor Tardelli. Bueno, buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias. Para mí es un debut, ¿no?, hablarles desde aquí y con motivo de la publicación de los mensajes de la Virgen. Yo partiría mi reflexión en principio de aquel día tan perdido por allí en la historia, porque no sabemos si era lunes, viernes, sábado, de qué mes, pero en Caná de Galilea hubo un casamiento y ahí lo invitaron a Jesús y a su madre y fueron al casamiento. Y conocemos todos este relato. En general, en lo mejor de la fiesta se acabó el vino y entonces se pusieron muy molestos porque se arruinaba la fiesta sin el vino. Y entonces la Virgen se dio cuenta y le insinuó a Jesús: no tienen vino. Jesús medio que no aceptó de entrada la propuesta, pero finalmente Jesús acepta la propuesta de la Virgen. Y ella entonces le dice a los mozos: ustedes ahora hagan lo que Él les diga. Y bueno, y Jesús entonces se puso a trabajar con los mozos, le dijo que llenaran las tinajas y sirvieran después. Y ese vino era de una calidad muy superior a la que habían comenzado tomando cuando celebraban el casamiento. Un hecho notable para mí, que Jesús, el Señor, fuera discípulo de su madre. Él es el maestro, el divino maestro, que venía a traernos la palabra de salvación, y María fue la discípula fiel, porque ella, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre, le dice: que se haga en mí lo que dices. Digamos, ella allí en la anunciación actúa como una discípula. Y ahora el que se convierte en discípulo es él, porque hace lo que ella le dice. Si lo miráramos así en la intimidad, no podía haber contradicción entre lo que decía Jesús y lo que decía María. Cuando ella le dice: que se haga en mí lo que me dices, y cuando ella dice: hagan lo que Él diga, es exactamente el mismo mensaje, la misma verdad. Y además, la palabra ya estaba encarnada, esa palabra había tomado carne en sus entrañas. De modo que entre María y Él había un vínculo extraordinariamente irrompible, imposible de disolver. Y eso fue lo último que dijo María en la revelación. No hay otra palabra de ella en la Sagrada Escritura.
hagan lo que Él les diga. Pero después, más adelante, el otro episodio que para mí es también tan importante en la historia de nuestra salvación, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y María estaba con Él al pie de la cruz, con Juan. Él los llama a Juan y a María y le dice: aquí tienes a tu madre. Jesús nos la entrega, hace el traspasamiento, digamos así. Era su madre, pero ahora esa madre que había engendrado a ese hijo que estaba clavado en la cruz, es ahora aquella madre que desde el Calvario engendra a los que nacen en ese hijo, ¿no? Que son los redimidos. Y así pasó a ser nuestra madre, la madre de la Iglesia. Luego, María, consciente de esta misión nueva que Jesús le confiere, acompaña a la Iglesia naciente en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo prometido, y luego hasta cuando se manifiesta en carne mortal allá en el Pilar, acompañando la misión apostólica de los mismos apóstoles. Pero bueno, después María desaparece de la escena y el Papa Pío XII, cuando la declara asunta al cielo en cuerpo y alma, dice: concluido el curso de su vida, María asciende al cielo en cuerpo y alma. Vale decir, María está viva, está resucitada. Ese es el dogma de fe que nosotros tenemos, y que su cuerpo está gloriosamente con ella, como el de Jesús, en el cielo. De modo que esto nos dice a nosotros que María no es una persona que quedó allá incrustada en la historia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un deber de reconocimiento con quienes nos han precedido, no sé, en nuestras casas, la foto de nuestros padres que ya han partido, en nuestras instituciones, de nuestros próceres, fundadores que ya no están, pero son unas imágenes que nos recuerdan a alguien que existió y que ya murió. No significa que se aniquiló, pero que no está vivo. En cambio, cuando nosotros hablamos de María, concretamente, no estamos hablando de un ser que se murió y que quedó en la historia. María sigue viviendo, como Jesús, está resucitada, es inmortal. Su cuerpo ya goza de las condiciones de la eternidad. De modo que María tiene los atributos de un ser resucitado, glorioso, este modo de vida diferente del que vamos a participar todos cuando resucitemos, como lo es el de Jesús. Entonces María tiene todas las posibilidades de manifestarse. Y ella lo hace desde que resucitó Jesús. Se sigue manifestando siempre. Y elige a personas, o elige situaciones, o elige momentos. Ella conoce el mundo presente y entonces está aquí dispuesta a darnos a nosotros estos mensajes que la señora Gladys recibe y que los comunica, los escribe y entonces los pone en manos de la Iglesia, y la Iglesia los asume, y la Iglesia los va resguardando. Las primeras publicaciones concluyen con una frase de Monseñor Castaña muy sabia, que también está inspirada en la Sagrada Escritura, en aquel pasaje
de San Juan el Bautista. Ahora conviene que él crezca, dijo Juan, y que nosotros disminuyamos. Monseñor Castaña expresó de esa forma este cierre de la publicación en el año 90. Ahora el acontecimiento mariano se produjo. Ahora es necesario que esto comience a fluir según las orientaciones de la Iglesia. Nosotros tenemos este tesoro de los mensajes de María, los cuales sabemos que son privados, pero que los reconocemos y que queremos ver cómo se van viviendo, se van aplicando, se va desarrollando el acontecimiento mariano en esta historia aquí en San Nicolás. Pasamos dos obispos más después de Monseñor Castaña, Monseñor Maurión y yo. Y yo ya había transcurrido 10 años de episcopado en la diócesis, de modo que eran unos 20 años de silencio, que la Virgen seguía hablando, y la Virgen le seguía diciendo a la señora Gladys que estos mensajes se deben conocer, darlos a conocer, que el mundo los sepa. Pero mientras tanto estaba ese acuerdo de no seguir publicándolos. Llegado el momento, después de consultas, de oración y de profunda reflexión, el obispo, como es el que tiene esta responsabilidad, y en este caso recaía sobre mí, decide retomar la publicación de los mensajes. ¿Por qué? Porque en realidad yo los leía, yo tenía acceso a los mensajes de todos estos últimos 10 años. Y entonces yo iba viendo que María iba acompasando los mensajes conforme a los episodios históricos que iba atravesando la humanidad. No eran mensajes que fuesen dirigidos a un auditorio que no los entendiera, sino que se referían a las situaciones concretas que el mundo estaba atravesando. Y fundamentalmente, yo voy a decir una cosa que ya la he dicho en las predicaciones, pero que esto a mí me está haciendo resumir mucho el tema de la realidad histórica que vivimos y la intervención magistral de María con su acompañamiento de madre, de consejera, de maestra, recordándonos para que hagamos lo que Jesús nos dice. Aquello que dijo ella allá en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, lo sigue diciendo en cada uno de los mensajes que hoy nosotros podemos leer. Si ustedes toman cualquiera de los mensajes, se van a dar cuenta que María nos está diciendo lo que tenemos que hacer, que es lo que Jesús nos dice, porque fundamentalmente son cristocéntricos. Hacen permanentemente referencia a Jesucristo y nos abren la mirada hacia el encuentro con Jesucristo, hacia la fe para aceptar lo que Él nos dice, creer lo que Él nos dice, practicarlo, bajarlo a la vida concreta, convertirnos, cambiar las conductas que nos apartan del camino que Él nos indica, mantener un trato permanente en la oración con Él, porque en cuanto cortamos el vínculo con Él desde la oración, entonces comenzamos tal vez a hacerle decir a Jesús cosas que nosotros creemos que dice. Pero cuando nosotros lo escuchamos, antes de interpretarlo, lo escuchamos, entramos a darnos cuenta qué es lo que Él nos dice a nosotros. Y esta es una gran diferencia, porque esto marca una espiritualidad.
Marca una diferencia entre un cristianismo que transmite una doctrina y de un cristianismo que transmite un compromiso de vida con la palabra. ¿A mí qué me dice? Y entonces allí comienza todo un proceso de conversión, sin alterar el contenido doctrinal. Hace un hincapié muy profundo en la transformación interior de esa palabra en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? María habla que en el mundo no hay fe, que el mundo se ha descreído, que el mundo es materialista, que el mundo no tiene ya un derrotero que justifique la vida del hombre, porque lo somete en lugar de elevarlo. Y es como que nos está diciendo, estén atentos, porque no utiliza este término, pero estén atentos con esto del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Esto que está hace por lo menos unas 2 décadas, que nos está penetrando como la humedad penetra imperceptiblemente. Cuando nos damos cuenta que penetró, ya empezó a caerse el reboque. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es ordenar el mundo de acuerdo a otros criterios y valores que no son los del Evangelio. Y hasta inclusive transformar la propia ley de la naturaleza, la propia ley natural. No olvidemos, el Papa ahora ha publicado la encíclica sobre la ecología. Este es un producto de este nuevo orden mundial. Lastimar la casa común, no respetarla, no cuidarla para lo que me van a suceder, sino sacarle todo el jugo que puedo para aprovecharla yo, pero para mi beneficio, en detrimento de otros que no podrán nunca llegar a tener esa posibilidad, etc. Entonces uno empieza a comparar esta problemática que hoy ya es conocida, y toma uno de estos libros y uno de estos mensajes, y nos encontramos con que esta maestra, esta catequista, esta madre, que es María, nos está alertando. Pongan atención. Miren que esta no es la verdad para la cual Dios nos ha creado, para la cual Dios nos pone en la vida, para la cual Dios nos quiere para que adelantemos en este mundo el reino. Es decir, hacer presente el reino de los cielos. Lo que Jesús vino a enseñarnos. Hacer presente el reino de los cielos es vivir de acuerdo a la ley de Dios, de tal manera que ya desde ahora experimentemos como la víspera del día de la fiesta. Lo que vamos a vivir el día de la fiesta ya lo comenzamos a adelantar en la víspera, aplicando aquellas normas de vida que en verdad son las que nos van a llevar a gozar de la fiesta. Es decir, el buen vino que alegrará la fiesta de la vida. Esto para mí es un punto muy importante y una clave para leer los mensajes de la Virgen. No busquemos cosas fantagóricas, ni anuncios catastróficos, ni proféticos, No, es a mi criterio, y después cada uno lo podrá evaluar, es a mi criterio un acompañamiento de catequista. Yo, porque en realidad el autor de estos mensajes no soy yo, sino que es la Virgen, ¿no? Yo soy el que hago válida esta publicación como obispo de la Iglesia Católica de Jesucristo. Pero he prologado el libro de los mensajes con este prólogo, que se los leo porque es muy breve. En San Nicolás, María Santísima, en revelaciones privadas,
confiadas a la señora Gladys Mota, y en un lenguaje sencillo y adaptado al hombre de hoy, nos aconseja, como una madre lo hace con su hijo, ante un mundo desordenado y con pérdida del sentido sobrenatural de la vida. Ella nos orienta como madre y maestra, recordándonos lo que nos dijo Jesús e invitándonos a escuchar, aceptar y anunciar lo que Él nos dice. Alabado sea el Señor por el don inmenso de su madre, a quien nos confió como a sus hijos. Este es el tema, digamos, el propósito que yo tenía de comentarles como una guía para que ustedes, cuando tomen el libro, vayan viendo que este hilo transversal se va dando en todos los mensajes de estos últimos 20 años. Y no son repetidos, no son mensajes repetidos, porque por allí a veces podemos pensar qué tanto tiene que decir la Virgen, por qué habla tanto, por qué nos bombardea con mensajes a razón de 2 por semana. Ella lo insinúa en uno de sus mensajes y dice: esto podemos caer en la impresión de que repite y que es reiterativa, pero cuando nos proponemos cumplir lo que dice, nos damos cuenta de que no son reiterativos. Si cuando no lo cumplimos, creemos que siempre dice lo mismo, pero cuando lo cumplimos, nos damos cuenta de que siempre hay aspectos, riqueza, contenido, niveles, propuestas que nos van haciendo ascender en estos criterios y a reconocer verdaderamente un camino de espiritualidad, una orientación que creo que la Iglesia, como maestra, no desvaloriza. No podemos decir que son dogmas de fe, que si no los aceptamos estamos fuera de la Iglesia, pero no podemos desvalorizar esto que María, seguramente con la anuencia de su Hijo, nos hace llegar a todos nosotros. Hay muchísimas manifestaciones, porque en Roma es lo que nos preguntan cuando hablamos de este tema, muchísimas manifestaciones de la veracidad de esta intervención de la Virgen en nuestra historia y desde San Nicolás. Es notorio el clima de oración, es notorio el tema de las conversiones, de las confesiones, de las sanaciones, de las acciones de la vida espiritual, de las conversiones interiores. Estos son frutos que no se deben a ninguna técnica, a ninguna propuesta pedagógica, más que a la fidelidad, a la gracia que va interviniendo en nuestra vida a partir de una apertura a las intervenciones de Dios en nuestra historia. Esto, por ejemplo, lo podemos también descubrir en estos escritos que ahora Gladys ha decidido por su cuenta publicarlos. Ella es autora única de estos escritos y pensamientos que ella va elaborando a partir de los mensajes y va escribiéndolos, y a nosotros esto nos enseña cómo trabaja la gracia en un alma que al recibir la palabra de Dios la va incorporando y la va asumiendo con su vida. Entonces me pidió que yo se lo prologara y voy a presentar este libro leyendo el prólogo que le hice, que también es muy cortito, porque puede servir para aquellos que tengan interés en acercarse a este libro para descubrir cuál es el sentido que tiene. En una actitud humilde y de servicio y comunión, Gladys nos comparte escritos y pensamientos de su diario espiritual.
Se trata de tener acceso a la obra del Señor en su alma de cristiana, que es su tesoro interior y que responde a una honda necesidad de compartirlo, ya que no es suyo, sino dado de lo alto. Cuando un miembro del cuerpo goza de este inmerecido privilegio, beneficia a todo el cuerpo. Invito a acercarnos a su lectura y a aprovechar, para gloria de Dios y beneficio espiritual, la riqueza que brota de la comunión con Dios a la que todos estamos convocados. Agradezco a Gladys, hermana en Cristo, compartirnos cómo el Espíritu Santo modela nuestra alma para que podamos reproducir su imagen. Con gratitud y reconocimiento, Monseñor Carlet. Esto también queda presentado, este libro, son pensamientos de ella, están fechados inclusive, son de los primeros años de las manifestaciones, de modo que creo que son de mucho provecho para descubrir cómo Dios labra el alma de una persona cuando encuentra ese sí, ¿no? Nadie de nosotros sabe qué puede hacer Dios con nosotros cuando le decimos que sí. Es cuestión de que digamos que sí y nos pongamos a su disposición y empieza a transformarse nuestra vida y nuestra realidad. Entonces, bueno, esta simple presentación, queridos hermanos, agradezco porque creo que en esta feria tan reconocida en la ciudad es un hito muy importante que hoy podamos traer a esta maestra, en virtud de maestra, ¿no? Que viene a enseñarnos una propuesta de vida y a recordarnos lo que Jesús nos dice, nos lleva a la palabra, nos lleva a los sacramentos, para que el encuentro con Jesús transforme nuestra vida. Muchísimas gracias. Le damos gracias a nuestro obispo y también gracias a ustedes por la participación. También la presencia del intendente de nuestra ciudad, el doctor Ismael Pasaglia, y todos los que han tenido la oportunidad de estar aquí. Bueno, nuestro obispo ha traído los libros para que puedan acercarse, que serán regalados algunos de los libros, y bueno, y si él los quiere firmar, quedarán. Aunque el autor es la Virgen, si viene de su mano, salen a la publicación y al conocimiento de todos y para el bien de las almas estas palabras de la Virgen. Los que tenemos fe sabemos que de toda esta feria y de todas las ferias del mundo no hay libro como las mismas palabras de la Madre de Dios. Quizás el libro más importante, de nosotros depende de descubrirlo. Y muchas gracias a nuestro obispo y un aplauso más fuerte. Los que quieran poder acercarse y también los invitamos a visitar el stand que estamos compartiendo con Cáritas San Nicolás aquí en el salón contiguo al aula magna. Gracias. Gracias a todos. En unos instantes estaremos presentando el libro Las jaulas que inventaste de Laura Lugones, presentado específicamente por el Círculo de Escritores de Ramallo. Gracias.